Mi gente, bienvenido a una entrega más de su programa Ecopolítica, donde estaremos debatiendo el día de hoy con nuestro querido amigo Alex García, el cual es un politólogo internacionalista y tiene mucho conocimiento sobre esas ramas. Alex, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, un placer estar aquí de nuevo. aplauso. Yo también, por la oportunidad de estar aquí de nuevo, porque sé que están haciendo un trabajo enorme, no solamente de discusión, sino racionalizar un poco la política dominicana. Así que un placer. Bueno, hoy estaremos hablando sobre las diferentes ideologías, tanto derecha versus la izquierda. Creo que Alex va a estar ampliando un poco sobre qué particularidad tiene cada ideología, tanto la derecha como la izquierda. Bueno, yo creo como la introducción primera deberíamos citar a Max Weber. Max Weber habla de unas cosas que se llaman tipos ideales. Un tipo ideal es una categoría que te permite entender fenómenos sociales como si la sociedad fuera blanco y negro. Entonces, la derecha o izquierda son ideologías blanco y negras que nos permiten hacer contraste, pero no es la realidad. No se agota la realidad en eso. Y podemos tener, quizá voy a hacer un resumen muy rápido de lo que son y después vemos qué podemos discutir. Pero bueno, el fenómeno, para entender un poco, llamamos derecha o izquierda de acuerdo a la Revolución Francesa. Sabemos que se convocaron los estados generales muy rápido. En 1700, a finales de 1770, inicios de los 80, tenemos al rey Luis XVI en el centro y tenemos dos grupos. A la derecha están los conservadores que quieren que el rey mantenga el poder y a la izquierda los revolucionarios que quieren que el rey cambie, pierda poder en función de la ciudadanía. Entonces, esos tipos ideales empezaron a volverse ideologías políticas. En resumen, la derecha quiere la libertad individual y la libertad del comercio, la idea de Adam Smith, ¿no? La libertad individual y la libertad de comercio para que los individuos hagan lo que más o menos entiendan mejor y mientras mayor libertad, mejor, ¿no? El minarquismo se llama, el Estado, la menor intervención posible. Y la izquierda es quitarle protagonismo a los individuos en función de la colectividad y lograr que la función del Estado es mucho mayor y su función es, en vez de reducir las normas económicas y del mercado, ayudar a que se redistribuyan las riquezas entre los individuos. Eso es más o menos a blanco y negro. Y en la historia eso se ha traducido en regímenes políticos concretos. El extremo de la derecha le podemos llamar el fascismo, y ahí tenemos, por ejemplo, a Mussolini o a Hitler, y el extremo de la izquierda le podemos llamar comunismo. Socialismo realmente nunca hemos tenido en la realidad, pero comunismo, y ahí podemos tener desde Lenin hasta Mao Zedong o Mao Zedong, más o menos. Bueno, y va, o sea, logrando verlo desde el punto de vista global, pero desde el punto de vista en la República Dominicana, ¿cuál ha sido la ideología que más ha predominado en la República Dominicana? Perdóname, No antes pasa de responder eso, yo quisiera, y tengo la duda, porque aquí en nuestro país pocas personas saben diferenciar la izquierda de la derecha, no tienen ese conocimiento. Y aparte de eso, pero Eso tiene una razón. Sí, tiene una razón. Fuera de ese contexto, mano, yo quisiera saber cuántos años tú tienes. Yo, 35, recién cumplidos. Bueno, lo digo porque tu currículum es gigantesco y para una persona de tu edad tal vez es un poquito difícil ver esa determinación que has tenido en el tiempo y nada, quería resaltar eso y felicitarte por eso también. Muchas gracias. Como para mejor amar y servir, decía Ignacio Loyola. Muy bien. Entonces, te decía, en República Dominicana, sí, tiene una idea el que la derecha o izquierda no esté tan separada, pero aquí en República Dominicana no hemos tenido realmente un gobierno ni totalmente de derecha ni de izquierda. Yo creo que en general hemos tenido centro derecha, centro izquierda, y uno lo ve como tipos ideales. Pero en el mundo en general, o sea, tú tienes elementos de una y otra. Por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido una total libertad del mercado. O sea, que no podemos decir que hemos tenido un gobierno de derecha, porque el Estado siempre ha tenido intervención en las funciones del mercado y del comercio. Así que no tenemos nunca derecha. Pero tampoco hemos tenido un gobierno que logre la redistribución social general de los bienes que producimos. Entonces tampoco hemos tenido un gobierno de izquierda. Así que hemos estado como en el intermedio. Y fíjate que en la actualidad uno de los grandes problemas de nuestro país es ese, que hemos tenido un crecimiento económico impresionante, pero eso no se ha traducido en reducir las desigualdades del país. O sea, en ninguna parte de la historia hemos tenido ninguno de los dos extremos. No hemos tenido ninguno. Incluso a pesar de que vivimos... No, Inclinaciones, sí. a De pesar... nombre, sí. No, yo pregunto porque
viéndolo desde el contexto genérico, o sea, en la República Dominicana tuvimos en la historia política una dictadura. Claro. Luego se ha mencionado de que a partir de que en el 62, 61, por ahí, surgieron otros que fueron un poco dictadores, pero algo como más leve. Por eso pregunto. Pero vamos a ver como una línea rápida de tiempo. O sea, tenemos la dictadura, el el régimen de Trujillo es por una parte liberal, vamos a decir así, en cuanto al plano económico, abre un poco la economía, pero las empresas eran del Estado. Exacto. Entonces no puede considerarse de derechas, porque tenía una gran intervención del Estado en las actividades económicas. Y tampoco de izquierda, evidentemente, porque la función, uno de los elementos esenciales de la izquierda es la progresión en los derechos, ¿no? Y sobre todo el respeto a los derechos que lo llamaríamos humanos, no en ese momento. Pero cae la dictadura, viene el gobierno de los consejos de Estado. Los consejos de Estado, el primero, tenemos la Junta Cívico-Militar en el medio, pero en los dos consejos de Estado son gobiernos conservadores, son gobiernos de concertación, pero son conservadores. Y fíjate que si bien es cierto, lo dirigen empresarios, no toman medidas del todo beneficiosas. Se empiezan a desestatalizar algunas de las empresas, pero la intervención del Estado sigue siendo muchísima, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de las divisas. Después tenemos el gobierno de Bosch, que sí trató de ser más o menos de izquierda, sobre todo en la redistribución de las riquezas. La Constitución del 63 lo refleja muy bien, pero solo fueron 7 meses. No sabemos bien cómo se desarrolló. Después tenemos los gobiernos del primer y segundo triunvirato, más o menos abiertos, pero igual de centro. Después sabemos que tenemos la guerra civil, no podemos hablar. Los 12 años de Balaguer, que es un gobierno centro-derecha, no llega porque la intervención del Estado es enorme en casi todo. O sea, y el estado de bienestar que se trató es muy de izquierda, más que de derecha. Fíjate, Alex, que eso es bueno que la gente también lo identifique, porque hay personas que creen que el gobierno de Balaguer pudiera ser de izquierda. ¿Entiendes? No, pero todo el mundo sabe que el gobierno de Balaguer siempre se inclinó mucho al tema del socialismo. Sí, pero Alex toca algo muy importante, que es la intervención del Estado. La intervención del Estado, que juega el papel fundamental para saber si es de izquierda o es de derecha. El rol del Estado. O sea, por ejemplo, estoy hablando en tipos ideales, ¿no? Exacto. Para un gobierno de derecha, lo típico es que el minarquismo, el Estado simplemente se regule las funciones de justicia y de orden social, pero que esté casi ausente de las funciones del comercio y el mercado. Mucho parecido a la idea de Adam Smith. Mientras que la izquierda es la intervención cada vez más intensa del Estado, pero en función de la redistribución social. Fíjate, me llama mucho la atención el tema también. Y pienso Sebastián Piñera, presidente 2 veces de Chile, me parece que está inclinado en centro izquierda. Sí. Y me llamó mucho la atención, en los últimos tiempos se dedicó como a recorrer la América Latina para unificar esa izquierda que estaba desunida, los gobiernos fuera del poder, y morir así de esa manera. Y me surge la pregunta, ¿qué beneficio le trae a un país, más o menos desde esos ideales, un gobierno de izquierda? Yo prefiero más que derecha e izquierda, porque me parece que son tipos ideales, hablar de conservadores y liberales. Me gusta más, porque yo creo que agrupa lo mejor de cada uno. Y que, en resumen, también como un tipo ideal, ¿qué son los conservadores? Aquellos que están de acuerdo con el status quo actual y no, dado que se benefician, no quieren grandes cambios. Y el liberal sería todo aquel que quiere algún cambio específico dentro de su pueblo. Y fíjense que un conservador puede ser un conservador de derecha o de izquierda. O sea, no hay diferencia. O sea, aquel que se beneficia del status quo actual puede ser de derecha o izquierda. Y por eso yo creo que no vale el calificativo. Un gobierno de América X puede decir yo soy de izquierda, pero sus acciones que no logran la redistribución de las riquezas y el beneficio de los ciudadanos no puede considerarse de izquierda. No puede. Entonces, yo me preferiría llamarle conservadores y liberales. Aquellos gobiernos cuya función, y ahí yo creo que un tip que uno puede utilizar es las ideologías sobre los seres humanos pueden ser totalmente arbitrarias, de derecha o izquierda. Realmente. Entonces, claro, cuando yo tengo una ideología o una política que está por encima de la realidad humana, se impone. Y tanto derecha o izquierda pueden ser, lo que tienen en común es que tienden al autoritarismo. Si yo quiero imponer la realidad sobre la realidad. Entonces tú dices, no, aquí todos
estamos bien porque yo doy comida y se lo impongo a la gente sobre las necesidades reales, tenemos un problema. Entonces yo creo por eso que liberales y conservadores es mejor, en ese sentido, en función del bienestar de las personas. Y tú dices, mira, yo siempre tendré que ser liberal en el sentido de que no hay sociedad que sea estática. Lo que yo quiero hoy muy probablemente no será lo que quiero mañana, y la sociedad que yo tengo hoy no será la de un año, ni la de 2 años, ni de 3 años. Las sociedades se adaptan. Ahora que tú mencionas eso, de que no hay una sociedad estática, ¿crees tú que a través del tiempo, yo hablo de la región, Sí. ¿crees tú que a través del tiempo la sociedad cubana ha avanzado? Yo no quiero meterme mucho en el tema cubano. Vamos a decir No, que ha evolucionado. independientemente de la forma en cómo ellos han podido sobrevivir. Sí, Yo te lo digo porque tú mencionas la parte de que no hay sociedades estáticas. ¿No me entiendes? Y yo utilizaría para Cuba o para cualquier otro gobierno de América el bienestar de la población. O sea, para mí la tasa de medición son 2. Derechos humanos y libertades y bienestar general de la población. Eso para cualquiera. Y yo diría, yo puedo decir que un gobierno es, y fíjate la palabra que voy a utilizar, no bueno ni malo, correcto, porque todos los gobiernos tendrán algo de negativo, será correcto. sí, incorrecto. claro, no. O sea, yo no diré bueno Mira, o malo, independientemente de lo que la correcto, gente diga, siempre los gobiernos van a tener partes negativas, sí. pero también van a tener partes es el positivas. utilitarismo básico. Claro. Sombras. Cada cual tiene su luz y En su la sombra. filosofía se llama el utilitarismo, o sea, que crear el mayor bien posible para el mayor número posible, pero siempre afectará a alguien, no hay política perfecta. O sea, pensemos, No, claro. si yo ahora mismo digo que para el bien del medio ambiente evitaré que se corten árboles, afectaré por lo menos a 2 grupos, a los madereros y a los que producen papel, por decir algo. O sea, no hay ninguna política. Entonces, yo lo que puedo decir es correcto o incorrecto. Benjamin Bentham lo resume muy bien. La corrección, no quiero meterme en teoría, pero él dice, la corrección o incorrección de una política, diríamos nosotros, se mide por sus consecuencias reales o posibles, su utilidad. Pero para responderte y no irme lejos, yo lo que diría es, para evaluar la situación de Cuba o cualquier otra, es si su gobierno es correcto en función de esas 2 cosas. Sí. Derecho humano, que hemos entendido que son las bases generales mínimas del bienestar humano, y después si existe el bien común en general. Y ahí evaluamos. Alex, tenemos un Estados Unidos que en los últimos tiempos, dicen por ahí, es lo que vemos, que ha ido perdiendo la hegemonía mundial. Sí. Entonces Sí, hay muy diversas cambiante. situaciones, el mundo arde en llamas, amenazas, los vecinos se barren el frente y se lo echan al otro. Sí. Vemos un presidente que casi está en la cárcel, un expresidente en Estados Unidos que casi está en la cárcel, ¿verdad? Se va a ser el próximo presidente de Pero Estados Unidos. con la posibilidad Cuidado. de ser el próximo presidente, con una tendencia de centro derecha, se pudiera decir. Sí. Sí. ¿Qué tú piensas del expresidente Donald Trump y aspirante a la presidencia nuevamente por Estados Unidos? Hay una... Señores, hay que estar un poco comido. Yo comí un poco, porque sabes que Yo hay no, que por eso venir. que no estoy hablando tanto. Tomamos café antes, por lo menos. Está bien. Hay un libro muy importante en la modernidad que se llama Las libertades en América, de Tocqueville, ¿no? Tocqueville es el primero como que no se da cuenta, pero que articula la grandeza de la democracia en los Estados Unidos y lo importante de su empuje, y tiene unas líneas generales por las que dice por qué los Estados Unidos son grandes y por qué cualquier país quisiera parecerse a Estados Unidos, ¿no? Y a su democracia. Y ahí hay como cosas muy importantes, y la que quisiera resaltar es el derecho y la ley por encima de todo, y cómo eso se traduce en la igualdad de los ciudadanos. Eso como en resumen de mucho. Y yo creo que un gran problema que tiene Estados Unidos actualmente es eso, ¿no? Una crisis de liderazgo. Uno pensaría, ¿cómo puede ser que las 2 opciones, sería como nosotros muchas veces tenemos, elegir el menos malo? Y eso es una crisis para un tipo de sistema que se vende como modelo para otros sistemas. Entonces, a muchos de los países de América dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes son democracias en ciernes, están creciendo, y por tanto ustedes eligen entre el menos malo. Pero en la situación actual de Estados Unidos, quizás el problema está en que están eligiendo precisamente entre 2 propuestas que no sé si son las mejores. Yo no me atrevería a dar un veredicto, pero no sé si son las mejores para el ciudadano común y después para el tipo de comunidad internacional que hemos hecho. Porque realmente nosotros hemos
impulsado un tipo de comunidad internacional diría una palabra dominicana, de arrecotarse. Una palabra dominicana. Sí, sí. Porque fíjate, nosotros queremos, ahora mismo en la situación de Haití, acaba de llegar la Fuerza Multinacional para la Pacificación. El principal donante son Estados Unidos, 300 millones. Todo el mundo entiende que hay que ir, todo el mundo quiere que vaya, pero quien da los cuartos es Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, la OTAN, por ejemplo, el peso más importante entre los contribuyentes de Estados Unidos. Sí. En la comunidad internacional hay un lío, queremos que Estados Unidos intervenga. Entonces, claro. Ahora que tú mencionas eso, ¿tú crees que las ideologías, tanto de derecha y de izquierda, están muy presentes en esas potencias mundiales? Sí, claro. Tanto como Estados Unidos. Claro, ¿Tú crees? Al menos como justificador discursivo. O sea, claro que sí. O sea, lo que yo creo y estoy convencido de eso es que si esas ideologías estuviesen tan presentes como en la sociedad pasada, yo creo que eso hubiese desatado realmente una guerra. Es que cuando tuvimos los momentos más radicales de las ideologías, realmente no se hicieron por las ideologías, sino por los intereses. O sea, cuando lucharon contra el fascismo, no se hizo porque las ideas liberales fueran mejores, sino por los intereses particulares. O sea, a lo que yo quiero que la gente entienda es que crear situaciones de una guerra mundial realmente, yo creo que los gobiernos, los gobernantes, piensan más en el interés que en la ideología. Eso sí estoy de acuerdo. Claro, porque pero fíjate, tienen que pensar en su país. Claro. Y no solamente en el país, sino lo que implica. Exactamente. En sus intereses. Hay una frase que es muy ambigua, que es el interés nacional. Porque ¿qué es el interés nacional? Entonces el interés nacional, o sea, si yo ahora mismo tengo una persona, una guerra, literalmente en el otro lado del mundo, ¿cuál es el interés nacional para eso? Y eso sí ha tenido una dificultad, porque ahora tenemos una ciudadanía, primero, más consciente y después más participativa. Y tú dices, mira, yo voy a mandar 300 militares a una guerra en Etiopía. Y los ciudadanos dirán, pero ¿qué me importa Etiopía? ¿No? Tienen que ver algún beneficio o algo que les implique, que le afecte. Tú dices, bueno, ahora mismo tenemos por eso no sé cómo llamarlo, pero el conflicto ucraniano tiene tanto apoyo europeo, porque sí me implica, porque está ahí. O sea, estamos al ladito. Pero si yo tengo que enviar, por ejemplo, tenemos otra guerra que para mí es peor que la guerra de Sudán. En Sudán del Sur hay una guerra que para mí es peor. Estamos hablando de millones de desplazados, es una guerra muchísimo más sangrienta, pero a nadie le importa, ni está saliendo en las redes sociales. Brevemente. Mientras no le afecte a nadie. Y ahí no estamos hablando de ideología. Exacto. O sea, ellos supuestamente son un gobierno más o menos de izquierda, pero ahí no hay gente que dice, bueno, la coalición de izquierda la apoyará. Brevemente, ¿alguna proyección del tema haitiano con esta fuerza keniana? Sí y no. Bueno, de hecho es la Fuerza Multinacional para la Pacificación. Esa llegada de 400 es el primer grupo, que se supone que serán 1000 solo de Kenia y después de otros países. Pero a mí me da mayor esperanza lo que está ocurriendo. Hay algo que me llama mucho la atención de ese tema. ¿No se están matando allá? No, porque, por ejemplo, el tema, nosotros no nos podemos desvirtuar del tema que realmente nos compete a nosotros como dominicanos, que es el tema haitiano. Claro. Si el tema haitiano se resuelve, nosotros vamos a tener otros resultados. Es un tema de interés. Lo que me llama mucho la atención, y algo que me dijo alguien ahorita, es que esa fuerza multinacional se ve como una intervención a Haití. Bueno, la diferencia es que no es una intervención militar, son policías y está deseada por... Pero fíjate que fue pedida por el gobierno. Sí, o sea, fue pedida por el gobierno, pero espérense. Mira, el tiempo porque se está acabando, pero ellos se desmontaron del avión con X armamento, que realmente no es el armamento que utiliza normalmente la policía en Kenia. Sí, es una fuerza... porque tienen un mandato especial, pero tienen un mandato especial que se llama, fíjate el nombre, Fuerza Internacional para la Pacificación, y es un mandato del Consejo de Seguridad. O sea, el Consejo de Seguridad entendió que el diálogo y la diplomacia no era el medio de hacerlo. Pero que no es tampoco que lo haitianos. No, pero yo no estoy diciendo que flores. O sea, a mí me gustaría que el tema se resolviera en una semana, pero... Yo entiendo que esa pregunta es una pregunta que tenemos que dejar para luego, porque tendríamos que abundar bastante. Y el derecho internacional sobre todo. Exactamente. Sí, no. Pero antes de, ya para finalizar, Alex, hermano, una duda. Sí. Primero, ¿qué tú entiendes que es lo más conveniente para nuestro país en cuanto a izquierda, derecha, centro, extremo,
Y para Alex, ¿qué entiende él que sería lo más conveniente con nosotros como país? Los extremos nunca, pero sería tratar de buscar lo mejor de cada sistema en beneficio del bienestar colectivo de las personas y una cosa muy importante, el eje transversal, el respeto de los derechos humanos. Nuestra Constitución es fácil, dice, el Estado Dominicano es un Estado social, democrático y de derecho. Es traducir eso a la realidad. El hombre se maneja muy bien, señor. Vamos a darle un aplauso a Alex. Claro, para despedirlo. Alex, esta es tu casa. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.